Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Andrés Felipe Lobo López. Voy a hablar sobre el modelo OSI. Soy del código número 2 Entonces, pues, vamos a hablar primero del modelo OSI. Antes que nada, vamos a definir sus siglas, que en español es Interconexión de Sistemas Abiertos. Y según Martínez nos afirma en el 2010 que este modelo se creó gracias a los problemas de comunicación que tenían los computadores personales de IBM y de Microsoft en los años 80. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que este modelo se creó en los años 80 y gracias a esos problemas, lo que hizo este modelo es estandarizar la comunicación entre los dispositivos sin importar el fabricante. Entonces esa comunicación, que vamos a hablar obviamente, que eso se habla de los datos. Entonces esta comunicación las ilustra en 7 capas, que son estas. Entonces es el recorrido que los datos tienen dentro de la red. Entonces vamos a hablar primero de la capa número 7, que es de aplicaciones. Entonces básicamente lo que nos define esta capa es que tiene la función de conectar la aplicación o un software al servicio de la red. S- Todo esto según la actividad o la necesidad que el usuario tenga. Bueno, entonces, en pocas palabras, lo que hace es que esta capa es conectar al usuario por medio de una aplicación, así, a la red, a los datos. Listo, entonces como dice Ochoa en el 2017, nos dice que las aplicaciones nos permiten acceder a la red, como lo dije antes, pero según la actividad que se haga, asimismo existen unos protocolos para que las actividades que hagamos se puedan realizar. Entonces esos protocolos que son, como lo dice aquí, que es un lenguaje, sí, es un lenguaje para que los dispositivos puedan entenderse entre ellos. ¿Listo? Entonces, bueno, para recopilar, las aplicaciones acceden a la red dependiendo del tipo de protocolo que se quiera usar. Por ejemplo, hay varios tipos de protocolos, pero los más comunes y los más vistos y el que el usuario puede ver casi siempre es el protocolo de HTTP, ¿sí? O HTTPS, que lo único que cambia es la S, que en español es de seguridad, que son servidores más seguros. Bueno, entonces el HTTP es un protocolo para activar las páginas web. ¿Listo? Entonces lo que hace básicamente bueno, en un ejemplo, pues básicamente lo que hace es que el cliente, o sea, el usuario, va a ingresar a un sitio web, que en este caso podemos decir que es el de la universidad. Entonces lo que hace esta capa es activar el protocolo HTTP y al activarlo lo que hace es ir al servidor donde está alojado esa página, recopilar los datos necesarios para poderlos devolver y para poderlos sacar del servidor y pasárselos o hacerlos llegar, mejor dicho, a la aplicación, así que en este caso puede ser un explorador, para que el usuario pueda, pues obviamente, acceder a esos datos. Bueno, entonces la capa número 6 es de la presentación, perdón. Como lo dije, pues la función que hace realmente es representar, ¿sí? Los datos. Por ejemplo, en la capa, en los datos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Haciendo un proceso o sea, lo que hace esta capa es hacer un proceso, ¿sí? Para tratar esos datos. Como lo vemos en la imagen, son 3 procesos. Entonces ya lo vamos a leer, como a definir bien. Sino que quiero decir que Unicen en el 2009 nos asegura que esta capa se encarga de garantizar
que los datos puedan ser leídos en el dispositivo que los recibe. ¿Listo? Entonces estamos hablando de un mismo lenguaje. Entonces el primer proceso que pasa, o que sí, el primer proceso que tiene en los datos es la traducción. Entonces, como dice que este proceso se encarga de traducir todos los datos que nosotros enviamos o que vayamos a recibir a un lenguaje natural que se entienden en los dispositivos. Cuál es el lenguaje natural? Pues como lo podemos ver, es un lenguaje totalmente binario, sí, que en este caso los computadores tienen ese lenguaje natural. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Qué algoritmos lo hacen? Pues los algoritmos o los protocolos de ASCII o Unicode. Que el protocolo de ASCII, pues bueno, es un estándar de códigos para codificar los datos a números. Sí, eso lo podemos ver que están incorporados aquí en los computadores, por ejemplo. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que estos códigos, estos protocolos, los deben tener incorporados los dos computadores o los dos dispositivos. Sí, el dispositivo que quiera enviar el mensaje o los datos y el dispositivo que va a recibirlos. Esto para que uno los pueda codificar y otro los pueda decodificar. Bueno, eso pues el código ASCII está incluido básicamente en todos los dispositivos los computadores. Lo podemos ver. Bueno, entonces el cifrado de datos, que es el segundo proceso que realiza nuestra capa, que este proceso se encarga de modificar los datos, o sea, los modifica para que viajen de la red de una manera segura. ¿Listo? Entonces dentro de la red esos datos no van a ser entendibles para el humano, obviamente, ni para las máquinas. ¿Listo? Entonces ese cifrado es muy seguro y obviamente pues al modificar esos datos, el receptor o la persona que va a recibir los datos va a tener una llave para poderlos desbloquear esa codificación. ¿Listo? Para que pueda leer bien el archivo o los datos. ¿Listo? Entonces, según el diccionario de Oxford, nos afirma que esos datos o ese cifrado, se trata de que está escrito por letras, por símbolos o por números. ¿Listo? Entonces, esos algoritmos se encarga de hacerlos la simétrica y la asimétrica. ¿Sí? Que la simétrica es la que encripta las, los datos con una sola llave, con una llave general, y la asimétrica que encripta los datos primero con la llave pública del emisor y después y la desencripta con la clave privada del receptor. Bueno, y la tercera y última proceso que hace esta capa es la comprensión de datos. Básicamente, pues este proceso se basa en fusionar los datos repetidos en uno solo, ¿sí? Para optimizar el tamaño. Esto para que pues fluya más los datos dentro de la red y no haya obviamente pues una congestión. Bueno, hagamos un ejemplo. Pues aquí en la ilustración tenemos un archivo donde hay, no sé, varias As. Entonces lo que hace este algoritmo, lo que hace es fusionar todas esas As, las convierte y las representa en una sola A. Entonces esa representación de los caracteres repetidos se le dicen tokens. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a la capa 5 que es la capa sesión. ¿Sí? La capa sesión. Entonces, básicamente la función de esta capa, según Unicen en el 2009, dice que la capa de sesión establece
administra y finaliza las sesiones entre los hosts que se encuentran comunicados, que están comunicados. Entonces, bueno, en simples palabras lo que podemos decir es que esta capa se encarga de establecer las relaciones de los hosts. Los hosts los podemos definir como la identidad real de los dispositivos que son por medio de un IP, una serie de números en bits. Bueno, eh, entonces lo que hace la capa son tres cosas. Primero, como lo dice aquí, establecer las relaciones del host, ¿sí? Las relaciones de los dos dispositivos. Después lo que hace es administra esa comunicación para que los datos puedan llegar de manera correcta. Y lo que hace después es terminar esa relación, ¿sí? Cuando llegan los archivos de manera correcta, ya corta esa relación. ¿Listo? Entonces, esta capa lo hace por medio de tres operaciones o de tres formas, ¿sí? Posibles, que el primero es pues, el simplex, el full duplex y el half duplex, que son tres maneras de poder enviar los archivos, los datos. Bueno, entonces los protocolos de nuestra capa de sesión, podemos hablar de NetBIOS, que en español es Sistema de Entrada-Salida Básica. Bueno, básicamente este NetBIOS lo que hace es comunicarse entre dispositivos, pero dispositivos locales. ¿Listo? No se va a comunicar dentro de la red ni nada de eso, sino entre dispositivos locales que estén conectados. ¿Listo? Obviamente, pues el otro protocolo que es el universal, que es el TCP, que ese sí lo hace tanto local como pues de manera ya global. Entonces pasemos a la capa número 4, que es la capa de transporte. ¿Listo? Listo, entonces como aquí citamos, en Unicen 2009 en la página número 6 nos afirma que la capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. Bueno, en palabras simples, esta capa se encarga de llevar al host final los datos de manera ordenada. ¿Listo? Eh, Listo, como lo podemos ver, aquí lo que hace nuestra capa de transporte es la segmentación, ¿sí? Que la segmentación de los datos es dividir de una manera, sí, bueno, segmentar los datos para que pueda transportarse de una manera sencilla dentro de la red, ¿sí? O sea, divide en grupitos pequeños la información. Eh, bueno, después de segmentarlos, lo que hace es reensamblarlos, ¿sí? O un reensamble, como lo dije anteriormente, que estos datos, que el resamble es que los datos vuelvan a unirse, pero de una manera ordenada, ¿sí? Que lleguen de una manera correcta, como se enviaron. Listo, entonces aquí podemos decir que en esta ilustración podemos decir que este protocolo es la capa de enrutamiento. ¿Eso qué quiere decir? Los datos buscan la manera más rápida de llegar al destino, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podemos hablar del protocolo TCP, ¿sí? Que el protocolo de control de transmisión. Entonces, este lo que hace es permitir que los hosts se conecten e intercambien datos sin obviamente, pues, cambiar el orden de los mismos datos, como lo dije anteriormente. Entonces lo que hace aquí básicamente es que este es el servidor uno o el computador uno o el que va a enviar los datos. Entonces lo que hace es, primero, segmentar los datos, ¿sí? En grupitos pequeños, ¿sí? Como lo dije. Y después al enviar esos datos por medio del enrutamiento,
¿sí? O sea, que los datos busquen la manera o los lugares más rápidos de llegar al receptor. Entonces, al llegar, entonces lo que hace este protocolo es volver a unir todos los datos, ¿sí? Que estaban segmentados, pero de una manera ordenada. Entonces, sigamos en la capa número 3 que es la red. Entonces, básicamente, según Unisense, esta capa se encarga de darle una selección de ruta, direccionamiento y enrutamiento a los datos. ¿Sí? Entonces, esta capa consta de 4 procesos. ¿Listo? Primero el direccionamiento, que es, y, ¿sí? Que la capa, lo que hace esta capa es identificar las direcciones del dispositivo, ¿sí? Para poder ya segmentar los datos. El segundo, que es encapsulación, esta se encarga de básicamente de reunir o recopilar las direcciones de los dos dispositivos, el dispositivo de origen y el dispositivo de destino. El enrutamiento lo que hace es que los datos puedan viajar a través de la red, pero que lleguen de una manera totalmente correcta. ¿Sí? Entonces esos datos que viajan, los ayuda, ¿sí? Los ayudan unos dispositivos físicos que se les llama router. Entonces, según la Universidad Tecnológica de Pereira, nos afirma que los dispositivos intermediarios que conectan a redes son los routers. La función del router es seleccionar las rutas y dirigir paquetes hacia su destino. ¿Listo? Y en la desencapsulación lo que hace básicamente es bueno, el router pues mira que pues en el protocolo o en la encapsulación de esos datos esté la dirección IP, perdón, ¿sí? Del ordenador que está conectado a través del router. Y si eso es así, lo que hace es desempaquetar esos datos o desencapsularlos para que lleguen pues a, a los dispositivos. Bueno, pues acá hay un protocolo, hablemos de los protocolos rápidamente. Pues voy a hablar de los más comunes, que es el IP versión número 4 y la IP versión número 6. ¿Sí? Básicamente, como lo vemos aquí en la ilustración, bueno, el IP pues es antiguísimo, ¿sí? Entonces las direcciones IP son de 32 bits. Entonces, básicamente, son muy limitadas, como lo dice aquí en la ilustración, ¿sí? Pero pues bueno, el IP versión número 6 pues es como la predecesora de la versión número 4, siendo que esta maneje más tasas de bits, que pues una dirección IP puede tener 128 bits. Entonces pues como lo vemos aquí, no sé si se vea mi mouse, mi cursor, pero pues ya obviamente la dirección IP es como más compleja, más segura, porque hay más caracteres. Los caracteres, como lo dice aquí, son alfanuméricos, o sea, entre letras y números. Entonces, básicamente, el problema del IP de la versión 4 es que pues son limitados y pues son reciclables las direcciones. En cambio, la versión número 6 no. Listo, entonces hablemos de algo muy interesante, que es la traducción de direcciones de red, que es el NAT. Ay, perdón, que es el NAT. Entonces, básicamente lo que hace este protocolo es traducir las direcciones IP de los dispositivos. ¿Sí? Los computadores tienen una IP, que es la IP privada, ¿sí? Que se le dice IP privada, ¿no? Lo que hace es coger esa IP privada y, no sé, traducirlas o transformarlas en una IP pública, ¿sí? Una IP pública para la red, ¿no? Eso lo hace el router.
Como lo vemos en la ilustración, podemos hablar de un proceso que hace el router, que es el PAT, perdón, o el NAT de sobrecarga. Los dispositivos que están conectados en la red, ¿sí? Del router, ¿sí? Por ejemplo, computadores o dispositivos que estén conectados dentro de la misma red del router, este las traduce a los IP, ¿sí? En una sola IP pública, ¿sí? Entonces yo puedo tener varios dispositivos conectados en un router y lo que hace el router es coger todas esas direcciones IP y las traduce en una sola, ¿vale? Dentro de la red. Entonces es algo muy interesante que pues podemos aquí decir. La capa número 2 es enlace de datos. En ese enlace de datos pues básicamente es la que se encarga de establecer un control en la red para que no hayan colisiones cuando ellos accedan a los medios físicos. Prefiero a los datos. Además, podemos decir que esta capa prepara los datos para llevarlos a las demás capas, ¿sí? De una manera correcta por medio de unas tramas. O sea, tramas en la topología se le denota como PDU. Bueno, entonces ¿qué? Establece el control del flujo de los datos. ¿Sí? Esta capa hace eso. Y los prepara para llevarlos a la red y a los medios físicos. ¿Listo? Eh, bueno, hablemos de dos protocolos muy comunes, que es el LLC, que en español es protocolo de enlace lógico, y el MAC, que es el protocolo de acceso a medios o al medio. Bueno, el protocolo de enlace lógico lo que hace es colocar en la trama, ¿sí? En la trama, en los dáticos, en la unidad de datos que se le define como trama, bueno, coloca en la trama información que identifica que el protocolo de la capa de red se está utilizando. ¿Listo? Entonces en pocas palabras, el LLC lo que hace es colocarle unos datos en esa trama, ¿sí? Y esos datos que son el tipo de protocolo que está utilizando esa capa. ¿Para qué? Para que el otro computador o el otro dispositivo pueda entenderlos y los pueda, pues obviamente, eh, leer qué tipo de trama está en los datos. Bueno, y el MCA o el MAC es el protocolo de acceso de medios, pues básicamente lo que hace es direccionar y delimitar también los datos a los medios físicos, ya sean alámbricos o inalámbricos. ¿Bueno? En esos están el LAN o el Ethernet o también el Wi-Fi. ¿Sí? Entonces podemos decir que, bueno, entonces en resumen para seguir a la capa física, que es nuestra última capa, en resumen de la capa número 2 podemos decir que recopila, ¿sí? Que recopila todos los datos y los traduce en un lenguaje binario. Y eso es muy importante, que esos datos los traduce en un lenguaje binario para enviar los datos a la capa física, ¿sí? Además de hacer eso, lo que hace es transportar los datos de una manera fiable, ¿sí? Y también pues segura mediante la tipología y los medios de red, que pues la tipología pues es como el esquemita de cómo están conectadas las redes. Bueno, entonces ya que nuestra capa haya hecho eso, entonces pasa a la capa física, que esta básicamente se encarga de transmitir los datos traducidos por la capa anterior a los medios. A los medios significa cualquier tipo de medios físicos, ya sean cables de cobre, cables de fibra óptica, o también podemos hablar de inalámbricos, ¿sí? Hasta podemos decir que también se puede transmitir esos datos por medio del medio de satélite, ¿sí?
Entonces, como podemos decir, en conclusión de toda esta exposición, acá estamos las 7 capas del modelo OSI, donde la primera capa, que es la capa física, entonces es la transmisión binaria. O sea, la transmisión binaria puede ser transmitida por medio de los cables, por conectores, por voltajes, velocidades de datos. Sabemos que el código binario es la que es la representación de energía, ¿no? De pulsos eléctricos, siendo que el uno es un pulso eléctrico y el cero, pues no. Bueno, entonces la capa número 2 vemos que es el enlace de datos. El enlace de datos es el acceso a los medios, ¿sí? Como hablamos del router, que eso es un medio. Eh, en la capa número 3 hablamos, en pocas palabras, es direccionamiento y sí, de los datos buscando una mejor ruta. En la capa número 4 es las conexiones de extremo a extremo, ¿sí? Hablamos de la identificación de las IPs de los dispositivos. En la sesión 5, en la sesión que es la capa número 5, hablamos de las comunicaciones entre host, ¿sí? Recordemos que esa comunica, establece y corta la comunicación. En la 6, en la capa 6, habla de la representación de los datos, ¿sí? Sabemos que, pues bueno, y en la capa número 7 que es la aplicación, lo que hace son procesos de red a aplicación, que es como les dije, eh, es como el acceso a la puerta a la red. Bueno, entonces pues espero que se haya entendido bien y pues muchas gracias y hasta luego.